Muy buenos días. Esta es la clase número 32 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). Bien, en la clase anterior habíamos visto las diferentes condiciones cuando los niveles sanguíneos están por debajo de lo normal y pues sus consecuencias en la salud. El día de hoy vamos a ver el otro extremo, es decir, cuando esta célula sanguínea aumenta por encima de los niveles normales. Entre estas enfermedades tenemos la eritrocitosis, que se asocia al aumento de los glóbulos rojos, también la trombopenia, que se asocia al aumento de las plaquetas, y por último, el síndrome linfoproliferativo, que se asocia al aumento de los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco. Vamos a empezar con la eritrocitosis. Esta condición aumenta la producción de eritrocitos o glóbulos rojos. En este punto creo que entendemos bien qué son los eritrocitos. Básicamente células sanguíneas que son creadas por las células madre mieloide, que produce la médula ósea, y su principal función es el transporte tanto de oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo. Bueno, ya sabemos que cuando los eritrocitos disminuyen es debido a una condición relacionada con la sangre, o la muerte acelerada de los eritrocitos, hasta carencias nutricionales relacionadas con las vitaminas, minerales, como por ejemplo el hierro. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué los eritrocitos aumentan su cantidad? Bien, primero, las células madre mieloides son las encargadas de la producción de los eritrocitos. Eso ya lo sabemos, pero para su producción también intervienen otras sustancias. Entre estas está la eritropoyetina. La producción de los eritrocitos está controlada por la eritropoyetina. Esta se trata de una citosina glucoproteica, es decir, una proteína de pequeño tamaño que regula el funcionamiento de las células del cuerpo. Justamente la eritropoyetina es producida principalmente por el riñón, y un aumento de esta está asociada con un aumento en la producción de los glóbulos rojos. Para poder comprender esto adecuadamente vamos a poner un ejemplo. Primero, muchas veces el cuerpo actúa de forma autónoma, por lo cual no nos percatamos de lo que ocurre, pero hay ciertos factores o condiciones que pueden provocar una falta de oxigenación en el organismo. Ejemplo de esto son ciertas enfermedades de tipo respiratoria, también el consumo del tabaco y vivir en zonas de una altitud elevada. Si vemos, cada uno de estos factores es muy diferente, pero todos se parecen en algo: la falta de oxigenación. Puede que no se presente disnea, que es la dificultad para poder respirar, pero sí se puede presentar una disminución en la oxigenación debido a esto. Aquí es cuando la eritropoyetina aumenta y por ende también los glóbulos rojos. Es decir, estos aumentan para buscar cómo compensar la falta de oxígeno en el organismo. Cuando se tiene un problema respiratorio o alguno de estos dos escenarios, es decir, personas que son fumadoras o que viven en zonas de gran altitud, esto último, pues a medida que en una zona es más alta, el aire se vuelve menos denso y pues también hay una menor saturación de oxígeno. Por ende se da un cambio en la eritropoyetina y por ende en los glóbulos rojos. Un ejemplo de esto es la región andina de Sudamérica, comprendida por Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. Millones de habitantes viven en más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En Bolivia, alrededor de 2 millones de habitantes residen en la ciudad de La Paz y El Alto, y se considera que existen más de 150.000 pacientes con eritrocitosis patológica, debido a la zona en la que se encuentran. Bien, entonces, como concepto tenemos que la eritrocitosis se le conoce también como policitemia o poliglobulina. Cualquiera de esos tres términos es aceptable y es una condición que se caracteriza por un incremento anormal de los eritrocitos, así como también la hemoglobina y el hematócrito.
Una eritrocitosis consiste en un aumento exagerado en el número de glóbulos rojos en la sangre. En general, se considera eritrocitosis cuando la hemoglobina, o sea, la proteína principal de los glóbulos rojos, y también la encargada de captar el oxígeno, es mayor a 18,5 gramos por decilitro cuadrado en varones y en mujeres 16,5 gramos por decilitro cuadrado. Ahora, si tienen dudas en relación a las cantidades, un decilitro es la décima parte de un litro y un decilitro equivale a 100 ml. Aquí lo tenemos reflejado. En otras palabras, si un hombre tiene más de 18,5 gramos en 100 ml de sangre, se le considera como eritrocitosis. En el caso de la mujer, es si presenta más de 16,5 gramos en cada 100 ml de sangre. También se considera eritrocitosis cuando el hematócrito es mayor al 52% en varones y 48% en mujeres. El hematócrito es la porción de glóbulos rojos total de la sangre. Para poder medir estos valores, se utiliza una prueba que se conoce como volumen corpuscular medio o BCM. Este examen es parte del conteo sanguíneo completo y por medio de estas pruebas se puede medir el hematócrito, además de que también son usadas para el diagnóstico y también la vigilancia de ciertos trastornos de la sangre. Con respecto a los síntomas, la mayoría de las personas con eritrocitosis se encuentran asintomáticas, es decir, que no presentan síntomas, y el aumento de glóbulos rojos se descubre de forma causal al hacer un análisis de sangre por cualquier otro motivo. En otras personas pueden tener síntomas inespecíficos, como por ejemplo cefalea o dolor de cabeza, vértigo o mareo, tinnitus, acúfeno o básicamente ruido en los oídos, similar a un pitido. También la fotofobia, que es la intolerancia a la luz, presión arterial alta y en algunos casos también se pueden presentar problemas de trombosis. En ocasiones puede haber algo de sangrado en la nariz o también al cepillarse los dientes. Son varias las causas que pueden llevar a una eritrocitosis. Entre ellas tenemos una proliferación exagerada y anormal de glóbulos rojos, como consecuencia de una enfermedad de la sangre que afecta la médula ósea, también llamada policitemia vera. Este es un tipo de cáncer de la sangre y hace que se produzca demasiados glóbulos rojos y que la sangre se haga más espesa, creando problemas de coagulación y también trombos. Otra de las causas es una respuesta fisiológica normal. A la enfermedad se le acompaña de dificultad para llevar oxígeno a los tejidos. El cuerpo entiende que si el oxígeno no llega adecuadamente, podría ser debido a una falta de glóbulos rojos, y entonces se secreta mucha eritropoyetina para poder compensar. Es lo que habíamos explicado anteriormente. Esto ocurre en personas que viven en grandes alturas donde la cantidad de oxígeno en el aire es menor, así como personas con problemas pulmonares como EPOC, enfermedades de los riñones que se encargan de la regulación de la actividad de la eritropoyetina y fumadores. Ahora, vamos a continuar con la trombocitosis. La trombocitosis es todo lo contrario a la trombocitopenia. Esta es una condición que se caracteriza por el aumento de los trombocitos por encima de los 450.000 por microlitro. La trombocitosis puede producirse como respuesta a alguna otra enfermedad o como consecuencia de una enfermedad de la sangre. Dentro de las causas de la trombocitosis reactiva se encuentran, por ejemplo, la hemorragia aguda, las infecciones, la inflamación aguda, por ejemplo, de las articulaciones o también del intestino, también el cáncer, la anemia ferropénica, la falta de vaso o un mal funcionamiento de este, y también la policitemia, que es el aumento de los glóbulos rojos, es decir, la condición que habíamos explicado anteriormente, o pues en otras palabras, la eritrocitosis.
En general, un aumento de las plaquetas no produce sintomatología, excepto los derivados de las enfermedades responsables. Cuando las plaquetas están muy altas, generalmente cuando se trata de enfermedades graves de la sangre, puede haber dolor de cabeza y paradójicamente facilidad para el sangrado. En todo caso, la trombocitosis reactiva no requiere de tratamiento, solo si está asociada a enfermedades de la sangre. En ese caso, se administra un tratamiento relacionado con la enfermedad. En general, esta afección es una de las muchas condiciones secundarias que están relacionadas a las demás enfermedades. Ahora vamos con los síndromes linfoproliferativos. Este se trata de un grupo de enfermedades que se caracteriza principalmente por un aumento anormal y también exagerado de los linfocitos. Este es un tipo de glóbulo blanco, son los encargados de proteger el organismo tras una infección. Estos, como las células sanguíneas, también se crean gracias a la médula ósea. La diferencia entre estas y también las células sanguíneas es que se crean a partir de la segunda célula progenitora o la célula madre linfoide, que da por ende un linfoblasto. Para aclarar, existen distintos tipos de células linfoides. Entre ellas tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y también los linfocitos natural killer o células natural killer. Para comenzar, tenemos como concepto que los linfocitos B son los leucocitos, de los cuales depende la inmunidad mediada por anticuerpos con actividad específica de fijación de antígenos. Aquí decimos muchas cosas, así que puse alguna terminología para poder guiarnos. Pero en general, los linfocitos B es un tipo de leucocitos. Sabemos que los leucocitos son un grupo que corresponde a los glóbulos blancos. La función de los linfocitos B es la respuesta inmunológica. Esta respuesta consiste en la formación de anticuerpos, que son básicamente una proteína producida cuando se detecta un antígeno, y los antígenos se trata de todo aquello que es ajeno al organismo. Entre esto está lo que viene siendo microorganismos como los virus o las bacterias, y los linfocitos B constituyen un 5 al 15% de los linfocitos y se diferencia en el hígado y también en la médula ósea. Después tenemos los linfocitos T. Los linfocitos T se originan como los linfocitos B a partir de las células madre de la médula ósea, pero a diferencia de esto migran hacia el timo para poder madurar, de ahí pues que proviene su nombre como células T. Durante el proceso de maduración, las células T van adquiriendo diferentes moléculas en su membrana. Así, todas las células T expresan en su superficie un receptor de membrana similar a las inmunoglobulinas, conocidas como receptores de células T o TCR. Mediante estos receptores, los linfocitos T son capaces de identificar los antígenos de forma específica, es decir, un tipo de virus o bacteria. En pocas palabras, los linfocitos T provienen del timo y ya completa su maduración, presentan una membrana especial que les permite detectar los antígenos de una manera mucho más específica que lo hacen los linfocitos B. Tanto es así que después de eliminar a un antígeno, los linfocitos T se transforman en células de memoria, que es responsable de la inmunidad cada vez que el organismo esté expuesto al mismo microorganismo, volviéndose así en un linfocito especializado. Secundariamente tenemos las células T que suprimen la inmunidad. Esto ocurre cuando se suprime la inmunidad, es decir, después de su acción, una parte de los linfocitos T muere, pero es una muerte de células programadas. Es producida por el mismo organismo con el fin de poder controlar su desarrollo y también su crecimiento. Y por último tenemos las células NK o Natural Killer. Son las células encargadas de la defensa frente a infecciones víricas y también la eliminación de células tumorales. Se caracteriza por una potente capacidad citolítica y un sistema extremadamente eficiente para inducir apoptosis en las células diana, es decir, producir en una célula la destrucción autoprogramada
para controlar su desarrollo y crecimiento. Por eso decimos que ayuda tanto en procesos víricos, que básicamente es cuando un virus infecta una célula, así como también para buscar cómo eliminar una célula tumoral. Bien, entonces si estas células ayudan a la defensa del cuerpo, ustedes preguntarán, ¿por qué es un problema? Bueno, la proliferación exagerada de linfocitos va a dar lugar a dos problemas. Primero, la expansión de los linfocitos produce un agrandamiento de los lugares en los cuales se almacena habitualmente, es decir, de los ganglios linfáticos y también del vaso. Si se acumulan demasiados linfocitos en los ganglios linfáticos, se puede producir una linfadenopatía, y si se acumula demasiado en el vaso, puede ocurrir una esplenomegalia. Cuando la expansión es muy grande, también se puede impedir la fabricación normal de otras células, como por ejemplo los glóbulos rojos y las plaquetas, produciendo así una anemia o una trombopenia, que es la disminución en ambas de estas células. Otra de las consecuencias que se produzcan demasiadas células es que los linfocitos formados de forma exagerada no suelen funcionar adecuadamente, por lo que pues en realidad hay más riesgo de infecciones. Ahora, los síndromes linfoproliferativos se clasifican de manera resumida en linfomas, leucemia linfoide crónica, mieloma múltiple y también micosis fungoide. En los linfomas, la proliferación de los linfocitos se observa fundamentalmente en los ganglios, en diversos órganos, siendo infrecuente que exista alteraciones en el número de las células de la sangre. En la leucemia crónica se caracteriza por una gran proliferación de linfocitos en la sangre y por ende un aumento en el vaso, produciendo lo que es la esplenomegalia. El mieloma múltiple consiste en una proliferación exagerada de las células plasmáticas en el interior de la médula ósea, las cuales pues producen una gran cantidad de anticuerpos que pueden ser detectados en la sangre. Y por último, la micosis fungoide se trata de una proliferación de linfocitos T a nivel de la piel. Estas condiciones las veremos nuevamente y de una forma más profunda un poco más adelante cuando veamos el sistema linfático, pues de cada una de estas está incluso para hacer un video. Bien, pero por hoy lo dejaremos por aquí. Por el momento sería todo, así que me despido. Pasen un buen día y muchas gracias por su atención.